facilita. Bueno, primeramente, un cordial saludo, licenciada Susana. El motivo de esta entrevista es para ver sus conocimientos sobre las necesidades educativas especiales. Usted, ¿cuál es, ¿cuál es su conocimiento sobre las necesidades educativas especiales en los niños? Ya. Al hablar de las necesidades educativas especiales, son las necesidades que tienen los niños, niñas y estudiantes en general sobre los problemas de aprendizaje que tienen en la escuelita, en la institución, y sobre aquello pues debemos identificar primero esos problemas de aprendizaje y sobre todo planificar. Como docentes tenemos una labor muy grande en esa situación porque debemos conocer de forma amplia los problemas de aprendizaje para de esa forma planificar con ellos y trabajar mediante el año lectivo. Claro. ¿Qué técnicas conoce usted acerca de la educación inclusiva? Y ya, la educación inclusiva. Al hablar de educación inclusiva podemos decir que eh, esta educación se vino ya, no es mucho, ¿no? Porque antes, ¿qué se hacía? Había instituciones especialmente para estos niños, instituciones en donde los niños prácticamente se aislaban y solamente conocían a personajes entre sus pares de las mismas, con los mismos problemas. En cambio, hoy en día ya es diferente. ¿Por qué? Porque ellos ya se socializan, ¿ya? Socializan con los demás niños, con las demás niñas, y eso ayuda incluso al lenguaje en el momento que sí tienen problemas de lenguaje, problemas de el consciente intelectual. Entonces, eso ayuda muchísimo y los niños pueden desarrollar de mejor manera. Estos hablaríamos de inclusión. Ya. ¿Cuál sería su recomendación a los docentes para tener una buena educación inclusiva dentro de las aulas de clases? Ya. Mire, los docentes creo que tenemos una amplia información y experiencia. El problema son la forma en cómo el ministerio mismo lo está tratando. Es decir, mire, ahí tenemos, los docentes sabemos cómo trabajar con los estudiantes, pero el problema es la cantidad de estudiantes que tenemos, especialmente en las instituciones fiscales. La cantidad de estudiantes más un estudiante con necesidades educativas, entonces como que nos pesa mucho el, la carga horaria, el trabajo. Por esa razón sí debería ser analizada esta situación, en que, claro que supuestamente un niño con necesidades educativas especiales vale por dos, ya, pero aún así la cantidad de estudiantes que existe en el aula no permite al docente trabajar al 100%, se podría decir. Por esta razón es que muchos de los estudiantes con necesidades educativas especiales no van superando, no superan al 100%. Claro. Y, por ejemplo, usted en su ámbito en que ya ha venido trabajando, ¿cuáles han sido los materiales que usted ha utilizado con los niños que han tenido, digamos, esta necesidad especial? Uh -huh. Mire, hace unos 3 o 4 años me parece, yo tenía una niña con problemas de audición. Entonces ahí se aplicaba, bueno, no fue tan agudo ese problema, se podría decir. Entonces, ¿cómo se venía trabajando en ese caso? En ese caso, la niña
ocupaba el primer puesto, porque en el caso de que ella no escuchaba al 100%, ella veía el movimiento de los labios de la docente y también tenía una amiguita que ella le ayudaba en lo que a lo mejor uno como docente no se alcanza a todos, ¿no? Pero ella le ayudaba. Entonces, tono de voz, el utilizar el tono de voz, en este caso porque ella tenía problema de audición, en utilizar bastante el tono de voz y, y el movimiento de los labios, hablar de forma más lenta, hablar de forma más clara también, porque incluso esta niña estuvo en segundo de básica y en segundo de básica es la base, ¿no? Para la lectura, escritura. Entonces, claro que íbamos un poquito más lento, ¿ya? ¿Por qué? Para que ella vaya entendiendo y si no escuchaba, pues iba leyendo los labios. Y bueno, a pesar de este problema, era una niña muy inteligente, que ella ya cuando había algo que no entendía, ella buscaba ayuda, ¿ya? Buscaba ayuda a lo mejor yo distraída o a lo mejor no me podía dar cuenta de lo que ella necesitaba, pero acudía a su compañera y le decía, aquí, ¿qué tengo que hacer aquí? Aquí. Entonces, ahí ella podía buscar soluciones, ¿no? Buscaba soluciones e incluso cuando a veces no copiaba todo, yo le revisaba, ¿y qué pasó? Yareli se llama la niña. Y le decía, ¿qué pasó, Yareli? ¿Por qué no copiaste aquí? Y me hacía así, no, entonces no me escuchabas, no me escuchaste. Y me hacía así. Entonces decía, vamos otra vez. Y lo que en este caso lo que utilizaba es el tono de voz. El tono de voz, hablar de forma pausada, ya para que ella pueda leerme los labios, y la ayuda de su par, que sería una niña. Claro. Usted tal vez dentro de su aula de clases ha tenido que hacer otra adaptación curricular, tuvo que hacer para que los niños con discapacidad o deficiencia puedan ser incluidos dentro de su salón de clases. Bueno, en mi experiencia laboral he tenido solamente este problema, ¿verdad? El problema de la audición, he tenido también unos problemas de dislexia, pero bueno, una de las ventajas de la dislexia es que trabajar más con lo que es lateralidad, trabajando lo que es espacios, entonces sí se puede superar porque es un problema, no es tan y trabajando. Y ahora en la actualidad que estoy con el nivel de inicial, hemos tenido es más problemas de autismo. Los problemas de autismo se han venido, me parece que ha desembocado más en lo que falta la socialización y se destapó un poquito estos problemas. En este caso de autismo, usted sabe que más es la socialización, socializar, el controlar los instintos, el controlar la ira, más las emociones más que todo. Y trabajar con técnicas tanto en casa como en la institución. Para decirle la verdad, no he tenido otro tipo de necesidades educativas. Claro, también quisiera saber cómo ha sido así, digamos, dentro del aula de clases, cómo ha sido con los padres de los niños, que, o sea, tienen los problemas, cómo usted ha trabajado con los padres de la niña, digamos. Ya. Bueno, algunos casos es difícil de que los padres de familia acepten de que tienen los niños, las niñas, sus hijos, que tienen un problema. Ese es el primer punto, el que los padres de familia acepten. Y ya cuando los padres de familia aceptan que en realidad los estudiantes, en este caso sus hijos, tienen un problema, es fácil concadenar y llegar a un
a llegar a un acuerdo e ir mejorando estas necesidades educativas. En el caso de mi niña tenía problemas de audición, la mamita es una madre muy preocupada, muy responsable. A pesar de que ella tenía problemas económicos, lo que ella hacía es buscar, se iba por el hospital, se iba por varias entidades que le ayudaban y entonces logró incluso conseguir un me olvidé el nombre del aparatito que se pone, logró conseguir, entonces la niña, un audífono, logró la niña entonces mejoraría para el segundo quimestre, ya lograba leer, igual que los demás niños. Y eso es lo importante como docentes, tratarles, no porque a lo mejor tengan una necesidad educativa, tratarles eh, menos que los otros niños, al contrario, son iguales y incluso ellos nos demuestran más responsabilidad, nos demuestran más interés y eso es lo importante. Claro. Otra pregunta que tenemos también es, ¿usted tiene conocimiento sobre la educación para trabajar con los niños que tienen necesidades? Mire, a nosotros lo que nos dan es charlas, nos dan charlas, el DS nos ayuda con las charlas, pero igual nos capacitamos nosotras también, pero hay más interés cuando tenemos esos niños, ¿ya? Es como que empezamos a investigar más, empezamos a empaparnos, a enterarnos más de la situación. Y gracias a eso también vamos mejorando las técnicas que debemos aplicar. Entonces, de ahí las charlas de forma general nos ayudan en el no nos dan lo que hemos estudiado ya hace años atrás y lo que nos hemos ido actualizando cuando tenemos ese tipo de necesidades educativas. Y ahí Claro. no. Uh-huh. ¿Y usted cree que, por ejemplo, en la institución que usted ha trabajado, el aula tiene una condición adecuada para trabajar con los niños que tienen necesidades educativas especiales? No, usted sabe que son instituciones antiguas, ¿ya? Son instituciones educativas. Yo trabajo en la unidad educativa Juan Montalvo. Entonces, esa institución, usted sabe que es antigua. Y antes tenían, como usted tiene conocimiento, había instituciones especialmente para estos niños. Acerca de la inclusión vienen muy pocos años atrás. Entonces, no hay rampas, que debería haber rampas en las aulas en casos de parapléjicos. De igual forma, el espacio reduce la cantidad de niños, niñas, de estudiantes en general. No hay ni siquiera en donde ellos puedan jugar, mucho menos moverse. Entonces no son adecuadas. A pesar de que en el momento que hay un caso de estos, se pide colaboración a padres de familia, los docentes encargados y las autoridades encargadas también realizan las estrategias que se deben aplicar, pero yo creo que no están adecuadas. Ya, claro. Otra pregunta, ¿qué capacidad o capacitaciones usted cree que deben haber para que los docentes, o sea, se enfoquen más en, digamos, en estos niños que tienen una necesidad educativa para poder ayudar usted como docente? Y a las capacitaciones, mm, bueno, capacitaciones en forma general, de que nos ayuden con cuando tenemos las necesidades educativas, la uno, la 2, porque en realidad el DS lo que hace es solamente pedir documentos, no hace nada más. Todo el trabajo que hacen somos los docentes. El DS, ¿qué hace? Pedir documentos y verificar las cosas que nosotros hacemos, nada más. Entonces yo creo que también aquí debería haber el apoyo del DES.
¿ya? No solamente cuando llegan, se sientan y observan, porque eso hace el DC. Entran, observan, se sientan, observan cómo damos la clase, pero más parece que nos están observando a nosotros y quienes deberían ser observados son los niños, las niñas, ¿ya? Entonces, y cualquier criterio debería ser emitido es a la docente, pero explicándonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Simplemente el DS lo que hace es calificar y nada más. Entonces, eso debería ser, el DS debe capacitar y ayudar más que todo, ayudar, ser un apoyo para el docente. Eso nos faltaría muchísimo. Falta, es decir, el esquema mismo que se trabaja con el Ministerio de Educación debe cambiar. ¿Usted ha tenido alguna vez un niño con síndrome de Down, tal vez, o conoce sobre cómo debe trabajar con un niño de síndrome de Down y si es que usted puede adaptar a ese niño al aula de clases? Al hablar de, bueno, no he tenido estudiantes niños con síndrome de Down, no he tenido. Conozco sí acerca del síndrome de Down, incluso tengo un familiar que tiene síndrome de Down, pero aquí depende del coeficiente intelectual que tenga el niño o la niña. Y depende de eso y la el test que sea aplicado de acuerdo a eso para ir trabajando con estos niños. Ahora, como le digo, yo veo el caso de mi sobrina, ¿no? En este caso mi sobrina. En edad cronológica tiene ya los 12 años y en edad de coeficiente intelectual tiene sobre los 7 años. Entonces, ella prácticamente lo que debe aprender y saber es las vocales, debe recién estar aprendiendo a leer, a escribir, pero como le digo, el docente puede querer hacer mucho, pero el tiempo apremia y el tiempo no le permite. Entonces yo sé que es una educación inclusiva, pero aparte de eso, sí hace falta una educación donde sea personalizada también. ¿Usted está de acuerdo que se hagan estas inclusiones dentro del aula de clases con los niños que tienen diferentes necesidades? Sí está bien, verá. A eso le digo yo, hay aspectos en donde los estudiantes, los niños, sí fortalecen ciertas habilidades. En este caso, en el autismo, en el síndrome de Down, en estos casos necesitan más socializar, necesitan mejorar lo que es el lenguaje. Ya, entonces para eso es muy bueno que ellos puedan socializar y estén ahí, incluso al escuchar cómo hablan sus compañeritos, ellos mejoran su lenguaje. Es muy buena esta educación inclusiva, pero también debe ir acompañada a una educación, como le digo, personalizada, en donde se sepan en realidad cuál es el problema que tiene el niño o la niña y de ahí, de acuerdo a eso, vayan apaleando, como decirle. Claro, así sería. Muchas gracias por haber colaborado con esta entrevista y una linda noche. Muchas gracias.